Radio Chalaca, la radio del Ruco. Chalaca, del verbo chalaquear, es todo lo que queremos decir, los silencios por los años y la vida que pasa rápido. Son ideas, palabras con o sin sentido, sentimientos visibles y reflexiones profundas. Es todo eso que sale de la boca y se convierte en realidad más allá de nuestros recuerdos. Ahora nos escuchamos en un nuevo capítulo de Radio Chalaca, la radio del Ruco. Transmitir información a través de un mensaje pareciera que fuera algo totalmente común o normal dentro de nuestra cotidianidad. Sin embargo, aquella necesidad nos transporta hacia otras variantes que no solo son difundidas por medio de la voz, sino que también a través de gestos y acciones simbólicas que nos permiten expresarnos de formas poéticas, donde el creador y el público inician una dinámica curiosa, íntima y muchas veces reveladora. Pero, ¿qué pasa cuando el arte no logra expresar lo que el artista busca comunicar? ¿Qué debemos producir para que el público perciba los mensajes del arte? ¿Es el contexto una fuente de alimentación para nutrir a las audiencias? Radio Chalaca, la radiodifusora del arte contemporáneo en Tarapacá. Descríbelo y recuérdalo. Radio Chalaca, conversaciones para imaginar. Archivo sonoro de las palabras y los lugares al sol. Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva transmisión de Radio Chalaca. Les habla Suyin Lai, periodista, y me acompaña Gabriela Musato, licenciada en arte. Y estamos transmitiendo desde el Museo Regional de Iquique, donde hoy en este programa recibiremos a una nueva invitada, una artista visual muy destacada, que próximamente Gaby les dará todos los detalles. Archivo sonoro de las palabras y los lugares al sol. Descríbelo y recuérdalo. Radio Chalaca, conversaciones para imaginar. Radio Chalaca, la radio del Ruco. Hola auditores, estamos acá con nuestra invitada, artista visual y grabadora. Es parte del colectivo artístico Naira Ampara y del taller de grabados La Estación, ubicado en la población Pueblo Nuevo. A través de sus pinturas y grabados representa momentos e imágenes que aluden a las vivencias y su conexión con sus propias raíces ancestrales. Las experiencias, problemáticas, frustraciones, sueños, alegrías e identidades propias y colectivas sobre ser mujer, habitar el desierto y la relación con la naturaleza y la lucha constante en lo social. Principalmente sus trabajos son realizados mediante grabados, acrílico, la experimentación con la materia y la constante búsqueda para lograr transmitir este imaginario. Hola Susana, bienvenida. Hola, bienvenida. Aquí estamos para chalaquear, para hablar, para comentar, para que nos des un poquito qué es lo que tu trabajo, nos comentes un poco, nos cuentes en realidad. ¿Cómo llegaste tú a...? Tengo entendido que tu trabajo lo enfocas más en la infancia, en los hechos, relatos, en tu vida íntima, en lo que has vivido. Sí, bueno, mi trabajo en general tiene mucho que ver con los recuerdos y los relatos de infancia, las imágenes que quedaron marcadas cuando niña, de un Iquique que no tenía la conexión que tiene actualmente, donde un Iquique que era difícil moverse, con historias también de lugares como Camiña, porque mi abuela era de Camiña, nació ahí, y como era difícil, tampoco las imágenes tampoco existían, entonces siempre quedaron como en los relatos que contaban de lo que pasaba, cuando se hilaba el ajo, o por ejemplo, no sé, una vez viajamos a Huasquiña, donde estaba la hermana de mi abuela,
y a una fiesta, entonces atravesamos el desierto como niños, es impresionante. Yo creo que hasta ahora, siempre que viajo... ¿Cuánto tiempo fue eso? Tendría ese recorrido. Ese recorrido. En tiempo de duración eran horas, no sé, 3 horas. En auto era lento, subir y bajar quebradas. Entonces, la quebrada de Aroma es lejos, muy lejos. Entonces no es como... Esa localidad parece que es bien importante para ti. Para mí sí, yo creo que sí. Fue un lugar que conocer es que tú atraviesas el desierto y de repente te vas adentrando en quebradas, es como que se va partiendo la tierra y te introduces en ella y quedas ahí ante la quebrada con las plantaciones, los membrillos, animales, y es muy angosta. Entonces cuando participamos en una fiesta de la Cruz de Aroma, y donde cuando llegamos al pueblo nos recibieron tocando zampoñas, cantando cacharpayas. Entonces es como, yo te insisto, como niño a mí me marcó. ¿Qué edad tenías ahí? Yo creo que tendría como unos 5 o 6 años, más o menos. ¿Y lo vivías recurrentemente, Susana? Fuimos como, no sé, a ver, varias veces. Tengo otro recuerdo cuando fuimos a ver el cometa Halley. Llegamos allá. Todo bonito. Sí, y eso, no sé. Y, bueno, como te digo yo, ahí eso para mí me marcó. De ver, por ejemplo, claro, habíamos ido a La Tirana, pero La Tirana era como un lugar con mucho polvo, así como los tamarugos más secos y todo. En cambio ahí era como una explosión de colores, verde, y más encima se viste la cruz y se ponen flores y se baila. Entonces también tiene como una cosa íntima, no es como en La Tirana que era como más, mucha gente, mucha gente. Entonces subimos un cerro caminando a vestir la cruz y también se jugaba haciendo chacras pequeñas de hacer intercambio, todo en miniatura. Si te acuerdas, así como, ¿qué sentías tú que estabas haciendo en ese momento? O sea, ¿qué pensabas tú que estabas haciendo? Como niño uno como que es un juego. Entonces, como adulta, después uno empieza como a darse cuenta y reflexiona ante esta situación. Por ejemplo, no sé, quedan marcados después en mi trabajo, por ejemplo, no sé, los colores. Siempre el grabado, que empecé a trabajar en grabado, también introducía el color. A mí no es como, me es fácil porque como que siempre lo tengo marcado, así como no sé, de Iquique cuando uno, bueno, ahora está desconstruido hasta el Cerro Dragón, pero cuando niña uno veía dónde estaban los estanques y el Cerro Dragón era todo tonos ocres y Iquique era pequeño, entonces los colores se marcaban más, pues, no sé, como que no se pierden. Por ejemplo, uno en el sur ve el verde y como que se pierde entre tantos colores. En cambio, acá era como un marco de todos los que son los colores. La arena, la duna del Cerro Dragón, sí, en máximo esplendor. Esplendor. Entonces, desde esa perspectiva, como niña, a mí me marcó esa parte de esa experiencia, y después cuando empiezo a trabajar, empieza a florecer ese imaginario, empiezan a aparecer esos recuerdos, donde no estamos es muy particular de esta zona, que nosotros tenemos esta gama de ocre y tenemos también estas pequeñas, por ejemplo, las pequeñas flores, pequeñas cosas que tienen mucha riqueza. Entonces, eso, por ejemplo, trabajo las flores del tumbo, los membrillos, aunque fueron muy locales. Muy locales, claro. Te contaba que cuando uno era niño, nosotros las frutas, ahora uno va fácilmente a comprar frutillas, los frutos rojos. Frutas que no son propias de este lugar. No son propias de acá. El durazno, todo. Nosotros el durazno era en conserva, no había otra opción. No había otra opción, y cuando niños, ¿qué comíamos? Era membrillo. Era las tardes comiendo membrillo, lo machucábamos con sal, y esa era nuestra fruta. Entonces, cuando yo lo vi que estaban en el árbol, era diferente. Era como, y sentarse, no sé, a sacar peras de Pascua, después se secaban así a los orejones, que tomábamos jugo. Entonces, no sé, creo que se valora más cuando ya empieza como a perderse. Ahora uno va a comprar y como que ya peras de Pascua es re difícil encontrar. Cuando uno va a comprar membrillo, no son los mismos membrillos, porque se pasaban, el aroma era fuerte. Igual ahora incluso hasta las frutas, no sé, por los mangos de Pica, las guayabas, se va perdiendo porque uno empieza a encontrar mangos de Arica, de Ecuador, claro, y mango, entonces se empieza a mezclar. Entonces ya como que, no sé, no todo el mundo tiene como
la oportunidad de haber vivido esa experiencia como desde los aromas, las texturas de la fruta, donde acá todo es más difícil de que se produzca, pero también los sabores son más fuertes. Por ejemplo, el mango el sabor es más fuerte que un mango californiano, que es más grande. Claro, con uno solo tú como que se llena la intensidad. Claro. Entonces esa parte es como... Y todo lo que nos cuentas está muy relacionado a la memoria, y eso lo vemos reflejado también en tu trabajo. ¿Nos puedes comentar sobre alguna obra en particular que te haya marcado con todo este tema de, incluso hasta nostalgia, como por todos esos años, por este tiempo en que estaba todo más desconectado, como tú bien indicas? Claro, bueno, hay una parte son los peces como... bueno, te hablaba yo de los colores en sí, pero también los peces. Cuando de mi trabajo he ahondado más como en la parte de ir abordando como esta parte de la fauna marina, pero en general con los peces, con la cojinova, que era fácil de encontrar y como que se empieza como a repetir, y los tonos azules, y vuelvo como también, la otra parte es de cuando el año que yo nací se fue descubierto acá en el Cerro Esmeralda, que era el Cerro Huantaca, un Capascocha, que era un entierro de unas doncellas que se conectaban con los dioses, con los Apu. Yeah. Y... bueno, ahí es una mezcla porque cuando como artista, como en el taller de grabado, nos hicimos la pregunta qué nos representaba como Iquique. Entonces ahí también aparece, como te digo yo, de los recuerdos de niña, de haber venido al museo, de haber visto las momias, pero de entender de lo que significaba. Cuando niña no tenía idea, uno visita nomás y mira y se impresiona. Claro. Era como empezar como a estudiar de qué es lo que... del significado que tenía este lugar sagrado donde estaban estas niñas, y que coincide con la edad de mi hija, que tenía en ese tiempo, que era muy parecido como niña, y ahí empiezo a trabajar y empezar a ver que nosotros también teníamos esta riqueza y no sabemos, y la importancia que tiene el Capascocha acá como región, porque es la única que está bajo el nivel del mar, no está en altura, estamos casi a nivel del mar, 600 metros, que fue encontrada, y que estos entierros sagrados también era un lugar de importancia. Entonces acá Iquique, ese cerro, ese lugar específico era un lugar escogido, un lugar sagrado. Entonces nosotros como conectarnos también con nuestra historia de tiempo prehispánico. Entonces, eso es un tema recurrente, es un tema que lo he ido abordando en distintos proyectos, y experimentando con distintas materias, y bueno, y sigo en eso en realidad. Susana, recién nos comentabas que tienes un trabajo ahí bastante comunitario en un taller de grabados, sí. La Estación. Cuéntanos más de eso, cómo se da ese trabajo. Es algo súper lindo también de poder involucrar a la gente y poder acercar a todas estas personas a un taller, a vivir de cerca todo este arte y todas estas técnicas que tú también impulsas. Claro, el taller de grabados nace en 2011. Nosotros como agrupación hemos tenido distintos integrantes, pero hemos seguido adelante con este colectivo, porque en sí el grabado es como nos enamoramos de esta disciplina, y trabajamos en forma comunitaria, porque la prensa es una herramienta también escasa. Nosotros esa prensa los implementamos al taller de grabado a través de un proyecto de FNDR, donde pudimos adquirirla porque es cara, el transporte, estamos extremos, somos región extrema, entonces todo es como más difícil el conseguir las tintas. Entonces en forma comunitaria no es más fácil trabajar, y también
es una necesidad. Por ejemplo, a mí siempre yo creo que es como la formación. Mi mamá también es gestora, también siempre ha trabajado de esta forma. Ella también pertenece al taller, ella es fundadora del taller de grabado. Y como se dice, me han dejado un espacio donde he desarrollado esta parte social. ¿En qué sentido? De ampliarla, no trabajar en forma individual. La parte colectiva me es fácil, no es para mí un problema, me gusta. Siempre se trabaja con una misión. Por ejemplo, nosotros nos ponemos un tema y cada uno lo desarrolla desde la perspectiva personal. Siempre uno al final igual trabaja en forma personal el desarrollo de su obra, pero las preguntas, el trabajo que hacemos es a través de forma colectiva, porque en sí ya con el trabajar con la prensa nos programamos. En cierta forma este tema de ser extremo, ser una ciudad extrema. Y la parte de las artes visuales también es difícil. No sé, también el espacio funciona extremo. Todo funciona extremo, exactamente, todo funciona extremo. Sí. Entonces, encontrarnos, este grupo, encontrarnos con las mismas... ¿Cuántas personas son en el somos taller? 7 en este momento, somos 7. Entonces, encontrarnos en esta disciplina, con esta forma, nos sentimos acompañados en esta soledad. Yo siempre, la reflexión que tengo es como Iquique es una ciudad que, bueno, ahora está con mucho edificio, pero Iquique era plano, estamos hablando que era difícil traer los materiales para construir. La cava Quedano se construyó a través de los barcos que traían la madera para equilibrarlo, y entonces fueron construyendo. Siempre fue difícil. Es una ciudad que fue difícil de mantener. Se tenía el agua en tambores. Yo viví el tiempo cuando había que juntar agua para tener para la semana. Entonces es difícil. Y ahora no, pues ahora uno abre la llave, claro. tiene todo, pero igual hay que tener conciencia. Nosotros somos una ciudad. Vivimos en el desierto, donde la importancia del agua es primordial. Sin agua no hay vida. No hay vida. Exacto. Entonces, de repente como que nos olvidamos un poco de este tema de ser tan extremo. Súper. Gracias, Susana, por toda tu visión. Es increíble cómo se pasa el ratito y te escuchamos con tanta pasión hablar también de todos estos recuerdos y todo el rescate de la memoria, que es tan lindo como lo comentas. Para cerrar este bloque, las invito a escuchar una canción de una banda local que se llama Los Bentónicos con el tema Volar. Radio Chalaca, la radio del Ruco. Vuelo por todo el cielo, intento llegar a manotear.
Radio Chalaca, la radio del Ruco. Volvemos con nuestra entrevistada acá desde el Museo Regional. Susana, cuéntame más de lo que hemos estado hablando, de la infancia, de ese tremendo viaje que hicimos, porque te juro que yo hasta me relajé con todo lo que nos hablabas del desierto, de los colores, de tanto detalle que hay. Cuéntame un poco de tu trabajo, tu experimentación individual en los grabados, en el desplazamiento del grabado que tú hiciste. Ya, bueno. Texturas, no sé, Claro, sí, no, al principio era como trabajar en un formato donde estaba el papel con la matriz directamente, pero después descubrí otros materiales y también en un desafío como taller de grabados nos planteamos el desplazamiento y desde la perspectiva de los lugares donde existía contaminación acá en Iquique. Entonces partimos que lo que es ahora la toma de la Mula en ese sector, donde había desechos de montañas de ropa que ahora está como muy en boga, Informe Internacional, que se plantea que nosotros somos el basural de toda la ropa, del planeta, sí, prácticamente, del planeta, porque claro, tenemos un desierto inmenso donde pareciese que no existiese un daño dejando tirado. En un tiempo tiraron en Arica el plomo y acá tenemos el desecho de las ropas. De la ropa americana. De la ropa americana que, bueno, y ahí tuvimos esta experiencia, salimos y nos enfrentamos a montañas de ropa. Y también habían perros. Nosotros esto pertenecía a alguien. ¿Eso en qué o sea, en 2017 más o menos. Pero fue mucho antes que empezaran a salir en los medios. Mucho antes. Sí, nosotros incluso tenemos un registro y un video también. Ahí tengo un link del proyecto. ¿Dónde lo pueden encontrar la gente que nos está escuchando, los auditores, si quisiera ver ese registro? Está en YouTube, que aparece como desplazamiento del grabado. Desplazamiento del grabado. Claro, y ahí te digo yo que, bueno, nosotros nos enfrentamos a esta situación de ropa y yo ahí recolecto cosas porque me encontraba, no sé, con pieles, con, no sé, unos tejidos de lana, bordados, unas cosas pero increíbles que estaban tiradas, botadas, y unas pruebas de telas y también ahí fuimos al basural que estaba en camino hacia el Marinero Desconocido, donde tú vas por ese sector y te encuentran con costras como del tiempo, de las basuras, no sé, botellas del año, no sé, del 70, esa es basura que está así hace mucho tiempo. De muchos años y estaba ahí, y también había neumáticos que llegan a través del mar y todo. Y tomo yo todos esos materiales y ahí realizo una intervención donde, por ejemplo, estas pruebas donde salen las ropas, las telas que diga, y imprimo las matrices sobre ellas, ocupo el neumático que encontré en la playa y también hay un grabado de metros donde dejo la huella que el mismo tiempo, el desgaste tenía este neumático y queda marcado como un grabado, porque al final esto también se transforma en una matriz. Y encima también voy trabajando con sellos, los peces, y hago como una recopilación es como una instalación. Desplazo todo, ya no es un marco el de que encierra la obra, sino que es el total, donde se transforma lo que es, por ejemplo, el mar. Ahí aparecen de nuevo los peces, claro. aparecen estos peces colgando, estos peces que están mezclados con esta basura, porque estos desechos, por ejemplo, llega al mar, hay neumáticos, hay botellas, hay cosas tiradas, ahora plástico. En su tiempo, no sé, pues en el 70 era vidrio, eran otros materiales, pero siguen siendo desechos que siguen interviniendo nuestro territorio. Y eso, como te digo yo, de ahí parte y ahí desplazo esta parte de quizás algo tan así como, a veces, a mí a veces como que los desechos en la calle son como violentos un poco. Exactamente, son violentos. Porque hay alguien que lo usó y lo botó. Y no tuvo, desechó. Por último, si no tenía un basurero, lo guardáis en un bolsillo. Claro.
Pero esto es como más allá que por ejemplo, con un simple, por ejemplo, como un papel, sino que estamos hablando de cerros. Es que son industriales. Claro. Por ejemplo, nosotros nos hemos transformado también en como se dice, también con los autos que se llegaba de segunda mano y también muchos desechos, también era basura. Y también esto, no sé, tú ves las calles como están saturadas estacionados por todos lados los autos, calles de doble vía, no tienes dónde, encima de las veredas, no tienes dónde pasar, no sé, una persona en silla de ruedas, una señora con un coche. Es difícil, esta ciudad es difícil movilizarse con todo esto, como nos saturamos con material. Claro, uno dice, no sé, vas a comprar la ropa americana, te sale más económico, todo, pero también a qué costo a la ciudad y en nuestro entorno. Estos desechos llegan a algún lugar, estos desechos empiezan a superarnos, ¿no? Por Yo ejemplo, creo que los igual autos empiezan a superar. lo que pasa es que al parecer ingresa todo. Todo, es bueno y malo, Claro, y muchas veces basura, porque estamos hablando, muchas cosas son basura literalmente. Que ni siquiera se ocupan, o sea, Ni siquiera van directamente a parar allá como en desierto el acopio o al del mar. desierto, claro. O al mar. Por ejemplo, no sé, en otros, el tema de los neumáticos uno debería tener una forma de... Una de regulación. claro, y De que de se regenere, de se recicle reciclar. y de que se hagan cargo. Por ejemplo, las pilas debería tener, la fábrica que te produce pilas tiene que tener como tu... Responsabilidad empresarial. Muchas cosas son... Y nosotros las leyes también, no sé, ahí Son no sé cómo se superlaxa en ese claro, sentido. no, como que no sé cómo la regulación no, a lo mejor no se pensó, porque muchas cosas, lo que vivimos actualmente es muy rápido también, po. Es muy rápido, tenemos de todo. Entonces, por ejemplo, y en el grabado fue una herramienta para mostrar como esta saturación o esta forma de que nosotros como ciudad, como ser zona franca, como este ingreso también es nuestra realidad. Nosotros tenemos una realidad también que somos, por ejemplo, una persona viaja al extranjero y tiene que traer del específico. Nosotros tenemos locales donde hay cosas hindú, hay cosas mexicanas, hay cosas, no sé, de distintas partes del mundo, que no todas las ciudades tienen la facilidad, el acceso tan fácil, porque sí lo tienen después. Porque y la variedad también. La variedad. Entonces, de repente nos hemos transformado como desechar mucho. Antes, Iquique no era así, todo se reciclaba, bueno, en general todo el mundo, la ropa se surcía, se cosía, se reparaba y se iba... No era una cultura tan del desecho, tan desechable todo. Y nosotros nos hemos transformado en una ciudad de mucho desecho. Y ahí también, como te digo yo, ahí se desplaza, ahí empieza el desplazamiento del grabado en forma personal y ya no paro. Creo que los formatos tradicionales empiezan como a veces te limitan un poco. Limitan un poco y de repente uno empieza como que empiezas a tener la necesidad de seguir experimentando, exactamente. Súper. Susana, también nos dábamos cuenta de en tu bio, en tu presentación que estuvimos revisando, que integras un colectivo femenino que se llama Naira Ampara. Sí. Si nos puedes contar sobre ese espacio, cómo lo conjugas también con tu arte, qué es lo que impulsas desde ahí, desde la resistencia del feminismo, no sé, que nos des ahí tu punto de vista. Ya, miran, Naira Ampara también, bueno, el 2008 nace Naira Ampara y yo lo integro posteriormente el 2016, más o menos, y me invitan porque ellas siempre con el proyecto de tener una mirada femenina y también de nuestro territorio. Nosotros tenemos como conciencia de que somos del norte, que somos de este lugar que, como vuelvo a comentar, de difícil acceso, todo, y sumado a la parte femenina, que también es difícil como artistas, como personas que de una autoformación y no en forma académica. Entonces es una lucha constante y larga, y yo creo que cuando
empiezo a participar de esto, empiezan como también a hacer preguntas, pues, de qué es lo que como nosotros, y ahí empieza la pregunta como más social, que al final como ser femenino, yo les contaba, el voto femenino no es de mucho tiempo, entonces la lucha siempre ha sido difícil. Son espacios que se han conquistado difícilmente. Difícilmente, una lucha constante. También en el arte también es difícil, como mujeres del norte, mujeres con distintos tipos de edades. También se vive esa parte como de tener que mostrar que sí hay un cuestionamiento, que sí existe lucha, que sí siempre estamos cuando nos hacemos una pregunta ante alguna situación desde nuestra perspectiva femenina. En un proyecto muy bonito que nosotros realizamos, que era el arte matriz, volver al origen, donde nos preguntamos qué es lo que era nuestro origen como artista, nuestro origen como ser femenino, nuestro origen como seres que hemos conquistado espacio. Y también ahí elaboramos cada uno como un discurso de lo que era como un discurso de lo que nos está pasando ahora, porque como te digo somos un grupo donde hay distintas edades y también ellas han tenido una lucha desde siempre. Yo cuando comentaba una vez, estábamos conversando de que cuando yo escribía alguna cosa lo escribía como masculino, también, ¿eh? Entonces como difícil cambiar eso. Te comentaba de la escritora de Harry Potter también, que ella ha tenido que poner sus iniciales para que la pudieran publicar, y no estamos hablando de 100 años atrás. ¿Cómo haces la lucha tú así como...? Granito a granito, yo creo, porque por ejemplo, trabajando desde el Centro Cultural, porque pertenezco al taller de grabado estación, pero también pertenezco al Centro Cultural y pertenecemos a otras agrupaciones donde queremos desde la población, porque estamos en la población Pueblo Nuevo, que ahora ya no es periferia, porque Iquique ha crecido tanto, pero en su tiempo era la periferia, era extremo, de seguir, por ejemplo, mostrando la cultura es importante incentivar, las artes también son importantes, porque eso enriquece el espíritu, también enriquece la formación, porque uno ve desde otra perspectiva a lo mejor lo que te está pasando. Tú ves que no estás solo, que está esta lucha, que existen cosas. Entonces Naira Ampara en esa parte nos ayuda como a mujeres que somos, seguir mostrando que visibilizar estas luchas, visibilizarlas, estas luchas, tanto como de la mujer que ha sido oprimida desde, no sé, que tiene que dedicarse a las labores propias de ella. Nosotros vivimos esa parte. Ahora para a lo mejor las personas más jóvenes pensarán, no, si yo puedo ser mecánico, puedo ser, no sé, manejar un camión o, no sé, dedicarme a cualquier área. Pero en el tiempo que era destinado, ciertas temáticas eran destinadas a ciertos roles. Ciertos perfiles de tareas. Claro, entonces no es malo mostrar de que se tiene que valorar, que es importante tener conciencia de lo que somos, pero eso no significa que uno no reconozca la parte masculina, sí uno reconoce, pero sí es más difícil para la mujer, ha sido un camino difícil y largo. Susana, ahora para refrescarnos, queremos ir a una sección que se llama La Calle Habla, en la cual le preguntamos a gente en la calle sobre una temática en particular, y hoy tenemos la consulta si ellos han usado el arte para expresar sus sentimientos. Las invito a las dos a escuchar las opiniones que nos entregan y a la vuelta comentamos todas estas visiones. ¿Cuál es tu ruco? ¿Cuál es tu ruco? La calle habla. ¿Y qué nos cuenta? ¿Pero colectivo o taxi? Sí lo he hecho. Creo que solamente se me vienen a la mente como sentimientos de amor hacia otras personas. Bien. Como a través de cartas, sobre todo, como arte escrito. Eso, pero creo que nunca lo he usado como para expresar como cosas sobre mí mismo. Bien. Bueno,
principalmente la función del arte es transmitir. Entonces uno como adolescente incomprendido tiene que buscar la manera de darse a entender, ya sea para un grupo de amigos o de personas desconocidas, bien, transmitir. Generalmente uno anda con esas cargas así emocionales, un montón de cosas todo el tiempo, entonces eso ya es como que bastante fuente de inspiración. El arte no solamente la he usado para expresarme, sino también para poder entender, o sea, para poder comunicar lo que he entendido de otras personas y los demás no comprenden. Me he basado más que todo en la poesía, en la música sobre todo, y no, pocas veces la pintura, el dibujo no me ha servido, la escultura tampoco me ha servido. Sí, más que todo la escritura y la música han sido, pero sí, claro que las he utilizado. Sí, he usado el arte para expresar mis sentimientos, como por ejemplo haciendo collage. La verdad me ha ayudado bastante porque puedo decir, va a sonar un poco cliché, pero cosas que en verdad me cuesta decir con palabras. Entonces, el hecho de poder utilizar la creatividad para poder decir mucho más allá, me gusta bastante. Eso sí. Hola, ya, a ver, ¿qué puedo decir? Sí, pues yo hago música, escribo canciones y compongo y como que produzco mis propias canciones, entonces yo me expreso mis sentimientos a partir de las letras que escribo, básicamente, y de las temáticas de las cuales canto o hago música con eso. En un principio hacía canciones muy en la bola del desamor, que era como un tema que me traía mucho conflicto, y con el tiempo empecé a evolucionar en la temática y ya no hablo de eso, sino hablo de mí mismo y de mis problemas con el futuro, el pasado y el presente, básicamente. Así que sí, ocupo la música, en este caso mi arte, para expresarme mis sentimientos sin decirlos de forma explícita, como pienso esto, sino que lo plasmo en mis canciones. La calle habló, chalaqueó, conversó, pensó, ¿y qué hacemos con ello? ¿Y ahora qué pasa? Este es mi ruco. Radio Chalaca, la radio del Ruco. Estamos de vuelta acá después de escuchar las opiniones de La Calle Habla, donde le preguntamos a las personas que van pasando si han usado el arte para expresar sus sentimientos. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué les quedó de todas estas visiones que recogimos, Gaby, Susana? Bueno, a mí de lo que comentaron, me quedó que las personas siempre están expresándose a través del arte. O sea, independiente que sepan o no que lo están haciendo, como que al final lo ocupan como algo para expresarse, aunque uno no sabe cómo explicarse quizás racionalmente. Uh-huh. Entonces siento que de lo que dijeron, que el arte es como un facilitador, como para poder comunicarse, expresarse, entenderse. Y creo que sí, que estaban bien conectados las personas que les preguntábamos y creo que súper bien. Que creo que en lo cotidiano está el arte, en la música, en todo lo que nos rodea, podemos hacer un momento que... Una expresión artística. Claro. ¿Y claro tú, Susana? Sí, muchas veces uno piensa, la pregunta es si has usado el arte para expresarte. Entonces, a veces puede ser tú el creador y otras veces puede ser tú como observador del tema, espectador y te lo haces propio. Por ejemplo, una música específica, una canción, o de repente uno dice estoy con un sentimiento y cuando escuchás y te da la euforia, entonces tú empiezas y te sientes como
conectas decía. parte de eso, porque muchas veces uno dice pasa música y de repente con esa conectas porque estás expresando justamente en ese momento tus sentimientos. A mí a veces pasa que yo trabajo desde las áreas de las artes visuales, pero la música, la danza también es parte de, bueno, a lo mejor no soy la más virtuosa bailando, cantando, pero sí es una expresión artística que también, yo creo que muchos de ellos uno era creador, él decía, yo quiero decir, desde la música, desde las letras, sin nombrar a alguien, porque hablaba de muchas cosas de amor y desamor, pero nace, no, por ejemplo, como te digo yo, no todos manejamos todas las disciplinas, pero hay disciplinas que sí te hacen a ti expresar este sentimiento a través del otro que lo crea. Entonces, había otra persona que decía que él, cuando escuchaban que los jóvenes se sienten, no sé, conectados con algún tipo de cosas, él hablaba como esa otra parte de ver que al final que cada uno se encuentra con una expresión y en el momento específico te puede llamar a ti la atención. Entonces, yo creo que sí, todos vivimos, a pesar de no ser creadores, vemos. Todos hemos vivido el arte para expresar los sentimientos. Sí. Sí. Es algo íntimo que uno lo quiere expresar. Claro, a veces porque quizás la expresión a veces uno la quiere guardar. Claro. Y a veces la quiere expresar. Y es igual de válido. Claro. Otro tema que levantaba nuestra periodista La Vale, una de las opiniones que no quedó grabada fue que hubo una persona que dijo que nunca lo había usado. Entonces nos llamó mucho la atención porque es como que se hubiese anulado de cualquier forma artística en su vida. Entonces, igual lo encontramos como anecdótico. No sé qué opinan de eso. Sí, yo creo que es un poco parte de la educación de repente que se imparte en general, de que cuando uno no es como de no valorar esta parte artística, de como negarse, como de que si uno no es bueno para algo, entonces no lo ocupa. Y no necesariamente es así, como yo te insisto, de repente yo no soy buena en música, no puedo crear, no puedo tocar un instrumento, pero la música llena parte de mi vida y sí expresa en un momento dado los sentimientos y uno como que se conecta con ciertos ritmos en una época, de repente, no sé, cuando uno era joven, tú dices, oye, esa música la pasé bien y como que te vuelves a llenar de esa energía y te lo recuerdas. Entonces, yo creo que de repente esta parte como de la educación, de que si tú no eres bueno para algo, entonces no eres parte, y me da la impresión como eso, porque decir, no, yo no lo ocupo es como decir... no lo conozco, no lo sé. Claro, y anularte. Y anularte en esa parte. Pero quizás la persona que dijo eso no es que se anulara, sino que a lo mejor él hacía cosas de expresión, pero él no sabía lo que está. ¿Me entiendes? A lo mejor él ha bailado en algún lugar. Por eso yo te insisto, es cuando es el tipo de educación. Es cuando a ti la educación, cuando a ti te dice que es la formación, que si tú no estás formado, no identificas. Si tú no estás formado con un tipo de expresión, alguna disciplina, entonces tú no lo aplicas en tu vida. Y al final hay cosas que son formas innatas, naturales. Entonces, yo creo que es en parte de eso. Me da la impresión a mí, es como mi percepción. Una suposición. Una suposición en general, claro. Claro, porque yo creo que él porque... ha bailado alguna música que ha expresado su sentir en el momento, porque uno dice, uno no baila si no te conectas con la música, no, si no estás contento, si no quieres disfrutar de un momento de alegría, no sé. Entonces, como siempre habría sido obligado a hacer algo, no sé. No sé. Sí, es real. Es increíble, o sea, igual yo creo que transversalmente todos hemos usado el arte para expresar sentimientos, sí. Y claramente tú lo graficabas también cuando nos comentabas acerca de tus grabados, todo lo que haces basándote en todas las memorias. Es increíble. Claro, sí. Como el sentimiento de la nostalgia, no sé, que como esa parte de nostalgia de que lo que era Iquique, de las puertas abiertas, de no sé. Del Iquique antiguo. Antiguo.
De las puertas con las pititas. Claro, Que sí, como- que salíamos a las calles donde, por ejemplo, yo corría toda la tarde y me llamaban a almorzar, o cuando se iban yendo los otros amigos, uno decía, tengo que volver porque ya era la hora, pero ahora no sé, yo mi hija no la puedo dejar sola jugando en la calle. Los autos, pasan tantos autos, tampoco hay tantos niños en las calles como antes. Entonces yo creo que sí, en parte es como mi trabajo expresa como esa nostalgia de querer recuperar nuestra forma de antes, a lo mejor en la forma inconsciente de querer seguir manteniendo ese Iquique antiguo. Y esa nostalgia, por ejemplo, ¿te acuerdas de alguna iluminación? Si hiciera así como los ojos y piensas que la luz era diferente. Era totalmente diferente. Por eso El color era distinto, decías, por el tema de sí, los colores ocres. sí, era totalmente distinto. Por ejemplo, ahora están todas estas luces LED. Entonces Iquique de noche también es como no se puede apreciar saturado de colores, ¿no? de luces. Claro, exactamente. Y lo otro, por ejemplo, no sé, lleno de luces, está todo lleno de luces. Uno va en las calles, los negocios donde venden, no sé, los restaurantes Los llenos de letreros, sí. todo es muy lumínico. Contaminación lumínica se llama. Claro. Y ya lo que te sorprendía en el día, ya en la noche, entonces ahora pasa a ser como todo parejo, ¿me entiendes? Que tanto en el día y en la noche pasa a ser lo mismo. En cambio, cuando, no sé, en Iquique antiguo era oscuro, todo se oscurecía, y el otro día como que de nuevo todo florecía. Y era otro color porque otro se color. ocupaban las luminarias que eran como medias anaranjadas. Anaranjada, sí, Sí. como Más cálido. ahora es cálido. No, por el frío, ¿no? ¿Son azules? Luces, Son las luces blancas también. frías, sí, puede ser, Sí. sí. Y claro, me imagino que eso también es parte de los tiempos que uno como que se refleja en las obras. No sé, a mí me gusta el color, lo encuentro importante. Nosotros no podemos vivir sin colores. color. ¿Te pasa algo con las imágenes que a lo mejor que te impresionaron cuando eras chica, ¿no es cierto? Sí. Te quedan así como un poco grabadas mentalmente, pero que nunca se van a volver a repetir, que son como momentos irrepetibles? Sí, mira, este año, bueno, ya 2022 tuvimos ejercicio, por ejemplo, nosotros nos robaron la colectiva Naira Ampara, nos robaron parte de las obras de la exposición Arte Matriz, Volver al Origen, y hicimos un proyecto sobre que era sobre volver a la obra, traerla de nuevo al presente a través de los ruidos, de estridencia, se llamaba. Entonces, cuando teníamos que hablar de nuestra obra perdida, teníamos que revivir la obra, y yo, claro, cuando uno hace ese ejercicio también uno vuelve como, existen los colores, pero ya esa obra ya no está, entonces uno empieza como a llenar de ciertos matices, ya empieza como a transformarse, ya no es lo mismo. Entonces cuando uno tiene un recuerdo, el recuerdo se va llenando, es una parte, pero como que los bordes se van borrando y tú los vas llenando, de repente como que le falta algo y tú lo llenaste con otra parte, que también es tu forma personal de ver las cosas, entonces, o de estar en el momento también personal que tú estás viviendo, no sé, de la época que, no sé, de repente a mí la maternidad me fue como fuerte, como que llenó un espacio que yo nunca me imaginé. Entonces uno empieza como los recuerdos de antes, tú lo empiezas a relacionar con cosas actuales, y empiezan como esos bordes que se pierden, se difuminan, se empiezan a llenar con estas cosas presentes. Como a fundir esos recuerdos con la actualidad. Sí, como te decía yo, los colores, a lo mejor es como el recuerdo, pero también se van mezclando al final. Mezclando con nuestra realidad. Los tiempos, sí. Y cierto, y como te decía yo, en este proyecto cuando uno empieza como a llenar, a mí el desafío fue como volver a esta obra que teníamos, como la representamos, y a mí como que se me fraccionó la obra, como que se empezó a desarmar, a fragmentar, a tener vacíos. Por ejemplo, cuando hiciste tú esa obra, te estaba pasando, como tú dijiste, algo en ese momento, estabas sintiendo tal cosa, y ahora volverla a revivir, la tienes que mirar
como un espectador, te vuelves como un claro. Entonces, claro, como yo te digo, los recuerdos de infancia, uno los vive todo, pero cuando tú los revives, empieza a ser como un espectador, eres otro, ya no eres el mismo. Y como te decía, por el tiempo que ha pasado. Y los significas. Claro, y también los revives. Es como que vuelves a tener como esas sensaciones, empiezas como, no sé, ¡ay, qué rico! Como, no sé, comer el membrillo. Como, por ejemplo, no sé, yo una vez viajé a Parca, yo no conocía Parca, que es camino a Mamiña, y bajamos al pueblo, y cuando entramos al pueblo era un olor a membrillo. Sí, como que quedé pegada con eso, con los membrillos. O sea, que volviste a la infancia. Volví a la infancia, volví a como esos recuerdos, todo. El olor, lo que pasa la memoria. Es que la memoria. Entonces, el cerebro no distingue. No distingue si tú estás feliz por una memoria, estás feliz por... Él está feliz. ¿Cachai? Claro. Sí, pues, exactamente. Claro, que uno dice como que se vuelve niño, como que... pero por eso digo yo, que cada vez como... Pero yo te insisto, es la forma que uno tiene de mirar las cosas. Por ejemplo, a lo mejor yo fui con mi hermano a Huasquiña, a lo mejor ese pueblo para él, la fiesta fue otra cosa, porque tenía otra edad, tenía otra significancia. Hasta la altura. A veces sí. Cuando uno es más chiquitito, ve todo hacia arriba. Claro. Sí. Yo siempre me decía mi mamá, cuando hablaban de la Tirana y habíamos ido a la Tirana y teníamos que hacer un dibujo de la Tirana, y me dice, cuando yo dibujé pura basura. Porque como era niña, lo único que miré era basura, no veía nada. Y la iglesia así como que se veía algo. Pero qué pena igual. Claro. O sea, pero te digo yo, ven los niños. Sí, pero por eso te digo yo. Mi mamá me quedó así como, oye, mire lo que hizo, porque ¿en qué sentido? Que uno expresar lo que uno está viviendo, lo que tú ves. Claro. Y el adulto después no repara en eso. No repara en eso. Sí. Y cuando te dicen, dibuja lo que viste, dibujas tal cual. Me hubiesen preguntado, ¿dibuja la iglesia la Tirana? A lo mejor la dibujo. Entonces, claro, como te decía, los recuerdos, los colores, sí, existen, pero también existe una parte que va llenándose con lo actual. Entonces, al final... La co-construcción de lo antiguo con lo actual. Sí. Sí, qué bueno. Qué bonito como lo relatas. Pero para hacer un break, las invito a escuchar otro tema que nos trajo acá Susana, que es un tema de los crustáceos y se llama Iquique no se va a pique. Así que vamos a disfrutar la canción y nos encontramos en un ratito. Radio Chalaca, la radio del Ruco. Mañana
Radio Chalaca, la radio del Ruco. Estamos de vuelta después de escuchar el tema Iquique no se va a pique de los crustáceos, recomendación que nos hizo nuestra invitada de hoy, Susana Arévalo. Susana, cuéntanos qué es lo que viene, en qué estás ahora, cómo se vienen los proyectos. Ya. Cuéntanos sobre eso. Ya. Este año, como taller de grabados, estamos en seguir desplazando el grabado y llevarlo al volumen. ¿Ya? Y nuestra pregunta es los mensajes que nos dejaron nuestros ancestros ahí en los geoglifos de pintado. Entonces, estos geoglifos están emplazados y se hacían caravanas, este era un punto de encuentro. Entonces, nosotros como taller vamos a partir en esta travesía en una caravana. Entonces, una caravana de artistas que vamos a salir y llevar nuestro taller afuera y trabajar, y vamos a estar como simulando este trayecto de pasar de la costa, este tránsito y de detenernos, porque todos nosotros igual tenemos nuestros trabajos, nuestras cosas de la cotidianidad, entonces es retraernos de esto y programarnos, salir y experimentar esta caravana, vivir el lugar, esta inmensidad, que nos habla el desierto, que nos habla los mensajes que se fueron grabados en el cerro a través por sustracción, y que estos mensajes se fueron construidos a través de los años, ¿no? De los siglos. No es no es un asentamiento de un solo grupo étnico, sino que son varios a través de distintas épocas. Y de ahí nosotros vamos a estar en Pica y también vamos a vivir este tránsito y detenernos y como simular, como te digo yo, esta caravana. Y el resultado de eso es generar los grabados y obras escultóricas, llevar estos grabados al volumen, pero ahí también es un proceso íntimo, pero a la vez en esta forma colectiva que es partir como esta caravana de artistas. Entonces, esta es como una parte de la programación de este año, y como Naira Ampara también tenemos el desafío que este año se cumplen 50 años del golpe militar, y nosotros como mujeres también tenemos algo que decir al respecto, nuestra lucha social y también lo que sufrieron las mujeres en este periodo tan crítico y oscuro de nuestra realidad. Entonces, desde nosotros tenemos también este desafío que también lo estamos trabajando y otros proyectos también más íntimos, pero no podemos dejar de lado que este año se cumplen 50 años y que tenemos que tener conciencia de que ojalá no se vuelva a repetir, y que tener claro de que existió y no podemos olvidarlo, no podemos negarlo. Entonces, ese es nuestro trabajo como Naira Ampara también. Hartas cositas. Hartas cosas, sí, nosotros tenemos, claro. Qué bueno, oye, y para la gente que nos está escuchando, ¿dónde pueden encontrar más de tu trabajo? ¿En alguna web, en alguna red social? En Instagram estamos como Naira Ampara, tal cual, Naira con Y, Naira Ampara, y también siempre estamos publicando en el Centro Cultural Estación Iquique, en el Facebook, noticias, información de las actividades que estamos realizando. Así que serían las dos plataformas. Súper. Muchas gracias, Susana. Ya estamos sobre la hora. Increíble cómo se nos ha ido rápido la conversación tan amena contigo. Gaby, no sé si tienes algunas palabras al cierre, o Susana también, si quisieras decir algo. Ahí les dejo el espacio para que puedan hacer sus comentarios. Sí, quería agradecerles por esta invitación y también dar cuenta de que sí se está trabajando también desde las poblaciones, desde la perspectiva femenina, y agradecer sobre todo que son espacios que se van ganando a pulso. También nosotros como zona extrema, ustedes tienen que saber también, es difícil también todo esto crear estos espacios y tratar de mantenerlos. Nosotros llevamos años también, como te digo yo, en el taller de grabados y también en el taller de en la colectiva Naira Ampara. Entonces, nosotros aportamos desde un granito de arena a la comunidad, que se puede, si uno... Con las ganas. Sí. El trabajo en comunidad. Exactamente, se pueden lograr muchas cosas. Sí, pues como uno no sabe que esto puede servir como ejemplo para seguir. Para seguir en la lucha. En la lucha, también creando espacio y
y sentir que a través de las artes también uno puede lograr movilizar también y mostrar y expresar tus sentimientos también, y sobre todo visibilizar lo que, no sé, puede ser nuestro pasado, nuestra situación actual, es un medio. Nuestras aspiraciones, sí. Súper. Muchas gracias, Susana. Estamos ya cerrando esta transmisión de Radio Chalaca. Estamos transmitiendo desde el Museo Regional de Iquique. Y bueno, ya nos estamos despidiendo. Mi nombre es Sujin Lai, periodista, y me acompañó en esta transmisión Gaby Musato, licenciada en Artes. Y los esperamos en una nueva transmisión. Muchas gracias por escucharnos, y como siempre los invitamos a seguir preservando todo nuestro patrimonio local, a conservar nuestras tradiciones, a buscar y a seguir aportando desde la resistencia que da el arte de distintos frentes. Así que cuidemos lo nuestro y nos vemos en una próxima edición. Chao. Alegra tu vida las 24 horas escuchando Radio Chalaca, conversaciones para imaginar. Muy bueno, yo soy iquiqueña, pero primera vez que vengo. Así que muy bueno, venimos en familia. Y aparte, la vibra. Aquí termina otro capítulo de Radio Chalaca, la radio del Ruco.